Bueno, amigos, pues seguimos analizando. Ahora en este caso nos toca analizar al buen Adán Augusto, otra de las corcholatas que maneja Morena, ¿no? En este caso, mi querido amigo Guerrero Puma, ¿cuál es tu impresión del buen Adán Augusto? Adán Augusto, híjole, la verdad es que, bueno, ha sido como él se vende, ¿no? Una persona cercana, Andrés Manuel, incluso de una cuestión amistad, no tanto un trabajo nada mero político, ¿no? Sí, Amistad desde hace tiempo, entre familias, lo platicábamos tú y yo en alguna ocasión, el hecho de que mismo Andrés Manuel en actos públicos lo ha nombrado mi hermano, sí. y él también por su parte en actos públicos, si no bien dice Andrés Manuel es mi hermano, siempre saca un poquito a relucir ese comentario, ¿no? Que le da punch, que obviamente pues en estas alturas de la vida, en este momento político que estamos viendo en México, pues que él venga y se presente como el hermano del número uno, pues bueno, ya te da para arriba en tus bonos, sabiendo este nivel de aprobación tan alto que trae el presidente actualmente, y que bueno, para hacer su quinto año de gobierno habría que compararlo con otros presidentes, en qué nivel llegaron con aprobación a Fíjate, este año, yo he ¿no? seguido la página de Oráculos, que es, Cierto, que va por ahí llevando, presenta una va llevando estadística, las ¿no? mediciones y al día de hoy, desde Cedillo a la fecha, Andrés Manuel sería el presidente con más aprobación, o sea, que está manteniendo mayor aprobación. Pero Imagínate. bueno, sí, coincido contigo en este caso. Yo creo que una parte importante ahí de Adán Augusto es esa, ¿no? El que sea el único candidato al que el presidente lo llame hermano, ¿no? Con quien traiga un arraigo ya desde incluso, ¿no? El lugar de nacimiento, porque ambos son tabasqueños. Tabasqueños ambos, sí. Entonces, en este sentido, eso es algo que le da muchos bonos. Creo que Adán Augusto ha manejado muy bien esta parte, mercadológicamente hablando, del hermano. ¿Por qué? Porque ambos apellidan López y alguien podría pensar, pues en una de esas chicle y pegas piensan que sí es mi hermano de verdad. Bueno, sí, bueno, bien, eso uno, y perdón que te interrumpa, otro, ¿no? Empezamos a ver desde antes que iniciara este proceso interno de Morena, por ahí empezamos a ver por muchos lados estas pintas de barra, ¿no? Que Sí, López siga y jugando inteligentemente con aquella historia que nos contaban aquellos malquerientes del presidente, sí, ¿no? Que venía la dictadura y que él iba a seguir y que iba a seguir. Entonces empezaron a jugar ahí con la cuestión mercadológica, una cuestión ahí de la idea de pues que López siga, ¿no? Por un sí, lado pensando a que iba a ser una dictadura del presidente, y que López, pues que siga él, a exacto, Augusto López. exacto, ¿no? Sí, incluso ahí hubo una muy buena campaña por parte de Adán Augusto. Vi unas que con López estamos a gusto, ¿no? Esa fue otra, es verdad. Y era en esa lógica, o que siga López, y era una forma como decir, bueno, pues fue López Obrador y ahora pues, López, en este caso. Bueno, aquí la clave está que Adán Augusto, ¿no? Pues tiene no solamente esa cuestión de cercanía con el presidente como uno de sus aspectos positivos, sino otros aspectos que siento que le ha copiado es como el tono de hablar, ¿no? Cuando recién llegó creo que no lo Sí, tenía tan marcado, y conforme ha estado más y más en la política notas como la forma de la que trata de hablar busca hacerla similar a la del presidente, que ojo, no es un fenómeno nada más de Adán Augusto, lo he notado en otros como incluso el gobernador que tenemos aquí de Cuitláhuac, que claro, también lo también. hace, en un afán de congraciarse con el presidente. Pero bueno, el otro aspecto que me parece clave es el hecho de cómo irrumpió en la política y sobre todo irrumpió como corcholata Dan Augusto, ¿no? Esta parte de que lo nombrara el presidente secretario de Gobernación y pasó de ser un personaje del que prácticamente nadie hablaba a inmediatamente quedar como una posible corcholata, y se menciona o se comenta que probablemente fue una acción del presidente para decir hay mucho pleito entre Claudia y Marcelo, y pues pongo un tercero aquí para ver cómo se manejan las fidelidades, pero al mismo tiempo para ante cualquier eventualidad que ocurriera el presidente supiera que tenía un cercano, y justo ese yo creo que es el elemento clave, ¿no? Quizás de todos el que sienta como un cercano, ¿no? Una persona mucho más afín probablemente sea Dan Augusto. Sí, por ejemplo, si echamos tantita memoria, un poquito para atrás la película, vamos a ver en Adán Augusto, ya habíamos mencionado la cuestión de la amistad entre familias que hay, la amistad que hay para con ellos. Adán Augusto también menciona mucho esta situación,
la confirma el mismo presidente, ¿no? Que muchas veces cuando hacían alguna cuestión de manifestación, de plantón, alguna toma, pues requerían de un notario por ahí, que el único notario que les echaba la mano era el papá de Adán Augusto, ¿no? Que la familia de Adán Augusto, cuando empieza Andrés Manuel con el proyecto de Morena, se sumaron, estuvieron con él, ¿no? Después por ahí Adán Augusto ocupa algunas posiciones en la política en el estado de Tabasco, llega a ser gobernador de Tabasco y bueno, estando él en funciones, Andrés Manuel lo invita o le pide que le haga paro, que le refuerce y que venga a trabajar con él en la Secretaría de Gobernación, que digamos la importancia que tenía la Secretaría de Gobernación, que por ejemplo hasta llamó la atención ese cambio, ¿no? Porque estar Olga Sánchez Cordero, ¿no? Como mujer, va al Senado, no sabemos cuál fue realmente, nunca vamos a saber cuál fue la decisión. Cosas de la política mexicana. Sí, claro, los argumentos en ese cambio, pero viene Adán Augusto y ahora sí, hablando en términos que le gustan al presidente, pues viene como bateador emergente, ¿no? A arreglar diversos temas que eran de prioridad alta para él, para el país, en la Secretaría de Gobernación, y creo que en su actuar como la Secretaría de Gobernación cumple con el perfil que requiere la Secretaría, puesto, ¿no? Sí. Saca adelante esos temas, incluso algunas cuestiones en el ámbito laboral, quién diría que después la que estaba en la Secretaría del Trabajo acabaría en Secretaría de Gobernación, pero bueno, eso ya lo tocaremos en otro programa. Cosas de la política mexicana. Será tema de otro cuaderno, ¿no? Y entonces ahí vemos como que alguien que es leal, alguien que es un guerrero, un soldado del presidente, que a donde lo mandan a la tarea, a la trinchera que el presidente lo mandara, él iba a estar, iba a cumplir, y así fue el caso. Y entonces es por eso que de repente llama la atención que el escenario que nos habían presentado o que los mismos futuristas habían visto, quiénes iban a ser los prospectos de Morena a tomar la estafeta del presidente, pues yo creo que si esto me lo dicen en el 18, 19, 20, yo creo que nadie pensaba en Adán Augusto. Nunca, definitivamente yo no veo que Adán Augusto pintara ni de cerca como un potencial candidato, claro, ¿no? O sea, fue el acercamiento que el presidente hizo al jalarlo a la Secretaría de Gobernación lo que lo catapulta, pero de inmediato, o sea, pareció como de esas situaciones de vieja usanza del PRI, que era como te voy a traer a la Secretaría de Gobernación porque tú vas a ser mi relevo, ¿no? Yo creo que era cantado, ¿no? Yo, de los sí, tiempos del PRI era de Gobernación, después ya cuando pasan lo de Salinas era el de Programación y Presupuesto o Hacienda, pero ya sabías que entre Gobernación, Presupuesto, Hacienda o Desarrollo Social, ahí iba a estar el bueno, ahí ¿no? estaba, sí, definitivo, y incluso ya, digo, si es cabalista Adán Augusto, a lo mejor se le va a jugar. Si son beisboleros, sí, yo creo que son de cábala. Bueno, entonces en este caso, pues triste para él, porque ya tiene rato que el que queda como secretario de Gobernación juega pero pues no llega, ¿no? Entonces en este caso... Lágrima de Santiago Krill. Lágrima de Santiago Krill llorando, ¿no? Que fue uno de los primeritos que le tocó experimentar esa situación. Sí. Ahí soy yo una lagrimita de cocodrilo de Santiago Krill recordando esa situación, pero sí, en este caso... Que bueno, yo siento que probablemente la sintió, ¿no? Sobre todo pues, Adán Augusto también es de vieja usanza, ¿no? De un político de años. Y en este caso, pues en cuanto vio este llamado, probablemente a lo mejor lo sintió en esa lógica. Y yo creo que lo sintió tan en esa lógica que desde que llega, yo lo siento que inmediatamente trata de mover lo que sea necesario para enseguida comerle terreno a Marcelo y a Claudia. Sí, yo creo que conocedor de sus funciones, el alcance del puesto donde está, sabe que va a tener reflector sí o sí, y que la misma posición te da la chance de estar recorriendo todo el país y que todo está justificado, que tu chamba tienes que andar por tu lado. Entonces de repente llega como el bateador emergente y resulta que al rato ya lo conoce toda la banda. Sí, desde luego. Y ahí, por ejemplo, sus campañas estas de que si López y que estamos a gusto y demás, creo que fueron buenas. Sin embargo, pues aquí lo que le empezó a pegar un poco fue el tema de los tiempos, ¿no? El presidente acelera la sucesión presidencial con esto de la coordinadora y pues obviamente Adán Augusto ya no tuvo tanto chance como para desarrollar un poco más la campaña, que quizás es lo que más le hubiera gustado. Aquí en un afán, y eso bueno es una de las partes que por ahí se le critica a Adán Augusto, es el que, al menos en mi percepción, más ha invertido en espectaculares y en salir, ¿no? Por ahí se le critica mucho
de dónde proviene toda esa Sí, porque esos recursos, porque hay- en este caso pues hay que recordar que Morena no les está dando recursos no, para sí ese les tipo iba, de acciones. sí les iba a dar. Ah, bueno, para Bueno, eso para no, ese tipo no, de acciones no. bueno, que ha sido un tema criticado de entre todos y para todos, Sí, pero vaya, banda, nosotros que andamos a pie, pues nos damos cuenta a quién quieren engañar entre bardas espectaculares, pintas acá, pintas allá, camiones, ¿no? Pero por ejemplo, aquí lo que decías de Adán Augusto, ¿no? Le fue punto para arriba que de repente diga, no, pues yo no voy a estar lana, ¿no? Para hacer campaña, y de repente lo ves sí, tapizado en todo todos esto. lados, pues Y sí, que, sí era sospechoso, ¿no? sí, digo que según sus números habría que checar, corroborarlo, ¿no? Pero fue quien organizó más de estas asambleas que se les piden para Ujú. promocionarse a las corcholatas, ¿no? Que anduvo Sí. por todo el país. Y fíjate, cuestión rara, algunas personas, digo, creo que vale la pena mencionarlo, no sé por qué, a lo mejor tanto se les fue la mano en este discurso de López y López y López y hermanos y hermanos y hermanos, que ya hay banda que los piensa como que son de la misma edad y habría que checar ahí a ver si al rato la banda de producción nos echa la mano. Creo que es de la misma edad que Claudia, No, pero para la banda les genera una percepción como que es alguien que ya llegó cansado. Ahí te va, Adán A ver, ¿la Augusto, traes? tengo el A dato. ver. Adán, no te des la edad exacta, pero Adán Augusto es el más joven de los tres. Incluso que Marcelo. Que ¿verdad? Marcelo y Sí, que sí, Claudia. sí, O sea, sí, sí que es, Marcelo es más joven. Cuando yo lo vi, me impresioné de, sí, de darme cuenta y exactamente en la cómo narrativa era. para la banda, por eso te digo, a lo mejor se pasaron un poquito de lanza con estar diciendo López y López y que son hermanos y la Bueno. banda los piensa así como que llega cansado y no, No, pues a lo mejor también un poco digo, Adán Augusto probablemente en el afán de este parecido con Andrés Manuel, pues ya no se pinta el pelo, ¿no? Cosa que Marcelo Claro, sí sí. hace, y obviamente pues eso también marca una pauta, probablemente alguien ve a Marcelo y piense que es más joven, pero la verdad es que el que es el más joven de los tres, en este caso es Adán Augusto. Mira, pues ahí está, ¿No? Y entonces, pues bueno, en esa lógica, nuevamente no, yo no quiero descartar a Adán Augusto como una de las opciones, ¿no? A final de cuentas la encuesta, si es que sí se hace como con los criterios que se debería hacer, que bueno, en teoría sabríamos que sí se hizo porque todos los participantes tienen ahí como ojo clínico, tienen sus sus representantes, su respectivos grupo. representantes, que se entiende son gente de su confianza y que le tiene que llenar el ojo a todos. Pues bueno, vamos a averiguar si a Adán Augusto le alcanzó o no le alcanzó, ¿no? Definitivamente creo que otro gallo hubiera cantado si Adán Augusto no hubiera pasado por ser gobernador, sino que hubiera sido jalado desde el día 1 claro. a la presidencia, Sí, sí. en el movimiento del presidente. O sea, si el día 1 del que el presidente llega, Adán Augusto ya hubiera estado como secretario de gobernación, yo al día de hoy te garantizaría que seguramente sería el que estuviera como puntero probablemente. Sí, yo creo que sus números hubieran sido otros, porque como mencionabas anteriormente, sí, a lo mejor ya llegó a esta situación, o a lo mejor no pensó, digo, de querer, a lo mejor ya viéndose ahí, quiso, ¿no? A lo mejor ya no le dio el tiempo, aunque, bueno, lo hemos comentado, que puede ser un plan C en la situación de Andrés Manuel, ¿no? Que le fue una cuña que le puso a Claudia y a Marcelo en el mandar un mensaje, decir, ok, ni te la creas tú tanto, ni te la creas tú tanto, que hay un tercero que viene empujando fuerte y que también es mi cercano, es de mis confianzas. O sea, no me quieras vender a mí tú la historia como que eres tan mi cercano y al rato te me puedas salir del redil. Así es. Igual para ti, y entonces ahí viene el otro que ha demostrado, y entonces fue como Sí, meter sí. una cuña. En este caso el presidente, digo, ahí sí hay que reconocerlo que es un político que se la sabe de todas, de cómo ocurre. Entonces ahora, obviamente, ¿no? Viendo que pueden pasar mil cosas, enfermedades, bueno, llegó la pandemia, entonces enfermedades, ¿no? Situaciones y demás que pudieran ocurrir, alguna percance, ¿no? Ahora sí que, pues, de esas cosas que la política tiene, ¿no? Se te descubre un escándalo, cualquier situación, pues probablemente Andrés Manuel, previendo ese tipo de situaciones, dijo, no, me funciona mejor tener una baraja amplia de potenciales candidatos a quedarme solamente con dos barajitas, ¿no? Bueno, con dos corcholatas en este caso, ¿no? Son sus corcholatas, y hasta eso, digamos, que le hayan salido temas que le han sacado para golpearlo, pues me viene ahorita a la mente, si me falta alguno por ahí, dime. Digo, el más trascendente
fue el tema de que su hermana, por ahí alguna cuestión del SAT y empresas que Lo de crearon el del incendio de los inmigrantes también fue un El tema ince- que por ahí se lo trataron de colar también ahí, Sí. porque la Secretaría de Gobernación está ligada con migración. Sí, depende del Instituto Nacional de Migración del Secretario, y fue un tema que... Pero la verdad es que fue muy complicado ahí que se lo pudieran achacar. La verdad es que también ahí tenía poco Adán Augusto como para que le aventaran. Al menos nunca se terminó de ver temas que por ahí lo pudieran Sí, pero digamos ensuciar que su para imagen. la narrativa en lo general ha sido una persona que le ha entregado buenas cuentas según las tareas que se le han encomendado, entonces ese es como que un plus que también hay que decirlo, ha sabido vender tanto para los suyos, que los tiene una Tiene su base gente, sí, dentro sí, de sí, tiene, Morena sí. interna bastante numerosa, bastante fuerte, y que me parece que al final del día, si planteamos un escenario hipotético en el cual por X o por Y razón, como mencionabas, no puede ser ni Claudia ni Marcelo, creo que, no sé para el público de fuera, pero las bases o el general que está con Morena no verían con malos ojos que fuera la corcholata electa de Adán Augusto. Y bueno, ahí en los comentarios déjenos ustedes qué piensan. Si piensan que si Marcelo y Claudia se cayeran por cualquier situación, si él fuera un candidato con el suficiente punch para llegar ahí eventualmente Venga, denle con todo. adelante. Vale.